Te pido, Señor, que seamos receptivos a tu palabra. Te pido, Señor, en estos momentos, que nuestro corazón sea tierra fértil y fructífera para que hagas aquello que tú estás destinado a hacer para nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a decir un poco el contexto. Israel acababa de salir de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y Dios estaba buscando en Israel un pueblo que fuese su pueblo. No un pueblo como las demás naciones, sino una nación santa, una nación apartada para Él. Y vemos cómo Dios los lleva en un camino al desierto. Y Dios les da la ley en el monte Sinaí. Todos hemos conocido ese pasaje de los 10 mandamientos que Dios manda y dicta desde la cumbre del monte. Y una serie de mandatos. Pero vemos en el pueblo de Israel una nación que tiene mentalidad de esclavo, que no tiene mentalidad libre. Y a pesar de que ve las cosas grandes que están sucediendo en la cumbre del monte, se preocupan de que un tal Moisés, hombre de Dios, no desciende al campamento y hacen un becerro de oro, haciendo con ello que la ira de Dios viniera sobre el campamento. Podemos leer la historia acerca de cómo este pueblo, Moisés desciende del monte y le dice a Dios: ve, porque este pueblo se han desenfrenado, han hecho un ídolo. Y en medio de la presencia de Dios hacen este ídolo. Baja Moisés y destruye esta escultura que habían hecho con los tesoros que habían despojado a los egipcios. Y Dios se enoja con ellos y Moisés intercede por el pueblo. Y vemos cómo constantemente el actuar del pueblo de Israel fue de un sube y baja espiritual. Y es en medio de este sube y baja espiritual, porque vemos a su vez que el pueblo de Israel no puede entrar a la tierra prometida por causa de la desobediencia y de la incredulidad acerca de lo que Dios les había dicho. Y algunos se acuerdan que hace algún tiempo yo estuve predicando un poco y estuve diciendo acerca de este libro, Levítico.
Levítico era uno de los libros que le estaba tratando, eran los mandatos de Dios para enseñarle al pueblo cómo vivir en santidad. Pero vemos en este capítulo 23, vemos la santidad del pueblo, vemos la santidad del sumo sacerdote. Y en este capítulo 23 hay un mandato increíble. Digan fiesta. Digan fiesta. Así que vamos a leer este capítulo 23. Ustedes saben, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que tiene que ser el creyente y de lo que ha sido el Nuevo Testamento y de lo que tiene que ser la vida del creyente. Y hay una serie de fiestas que Dios instituye y vemos desde el verso 1, si quieren mejor lo voy a leer en la versión popular en la que todos tenemos. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Quién dice que a Dios no le gusta la fiesta? Dios le encanta hacer fiesta para su pueblo. Dice, primera fiesta: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Días de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Y estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a la cual convocaréis en sus tiempos. Verso 5: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tarde, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, el 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz.
y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero. La dejarás yo, Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Y tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes. Amén. Son 8 fiestas mencionadas, 7 fiestas mencionadas en este capítulo. La primera es la fiesta de la Pascua. La segunda, la fiesta de los panes sin levadura. La tercera, la fiesta de las primicias. La cuarta, la fiesta de las semanas. La quinta, la fiesta de las trompetas. La sexta, el día del perdón. Y el séptimo, el día de las enramadas. Ya hay un octavo que yo quiero mencionarle. Esto es lo que dicen los estudiosos. Pero hay un octavo y yo quiero comenzar con este. Y los siguientes servicios vamos a estar hablando un poco acerca de estas fiestas solemnes. Y dice el verso 3: 6 días se trabajará, mas el séptimo será día de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. El día de reposo. ¿Alguno de ustedes tiene idea qué significaba o qué importancia tenía el día de reposo para el pueblo de Israel? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Qué significaba el día de reposo? Todos en la actualidad, todas las iglesias en América Latina y el mundo se reúnen
los días domingos, o días sábados, o días viernes, no importa el día. Pero todos nos reunimos, pero ¿alguien entiende por qué lo hacemos? Díganlo, para tener un reposo en Él. Digan esto, reposo de Dios. Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo descansó y dijo, yo lo voy a santificar. El día de reposo en el Antiguo Testamento y aún en la misma ley, digan, fue un regalo de Dios al hombre. No fue un día para que fuese un día cualquiera. Y el pueblo de Israel lo sabe. La razón por la cual fueron deportados fue porque no cumplieron la ley del día de reposo. Ustedes podrán ver, dice la misma escritura, que los años en los que fueron deportados correspondía a cada uno de los años que no habían dado reposo a la tierra. Y vemos constantemente en el Antiguo Testamento acerca de algo que le molestaba a Dios, y era que el pueblo de Israel profanaba el día de reposo a Dios. Algo que estaba instituido desde Levítico dentro de las fiestas que tenía que hacer Israel. Se le había comentado que tenía que apartar ese día exclusivamente para Dios. No para nada más. De hecho, el castigo dentro de la ley por violentar el día de reposo incluso podía llegar a ser la muerte. Estoy hablando en el Antiguo Testamento. En Génesis 2:3, Dios acababa de hacer su obra y acababa de coronar la obra con una de las creaciones más bellas que ha habido, que es el hombre. Y en el capítulo 2, verso 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Y en Éxodo 20, del 8 al 11, vamos a leerlo todos juntos. Así que vamos a buscarlo y cuando lo tengan me dicen un buen amén. Del 8 al 11. A ver, vamos a leerlo. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y ¿qué dice? Lo santificó. ¿Quieres entrar en el reposo de Dios? Acuérdate que hay un reposo en Dios. Ahora, me voy con mucho cuidado en esto, porque esto se puede malinterpretar. Tenemos que reunirnos, claro que tenemos que reunirnos. El día no importa, porque todos los días son días de Dios. Pero tú tienes que dedicar ese espacio de tiempo para que entres en el reposo de Dios. Sea el día domingo, sea un viernes, sea un sábado, no importa el día. Pero Dios quiere hacerlo. Dios quiere tener un tiempo contigo. A veces los afanes de la vida, a veces los problemas, la enfermedad, yo no sé qué pueda suceder en tu vida, pero a veces todo nos puede quitar la vista del propósito mayor que tenemos en esta tierra. Y yo te quiero decir unas cosas que suceden cuando tú buscas el reposo de Dios. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creen que sea el propósito de que Dios decidiera tener un día de reposo para el hombre? ¿Cuáles creen que sea? ¿Conocerlo más? ¿Alguien más? ¿Para qué creen que Dios nos pide que tengamos un tiempo de reposo? ¿Para qué creen? ¿Para adorarlo? Digan, el reposo es un regalo. Marcos 2 del 23 al 28. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo, el reposo de Dios, ¿por causa de quién fue hecho? ¿Para quién fue hecho? Iglesia, ¿para quién fue hecho? Para el hombre. Para su creación perfecta
fue hecho el día de reposo. Y vemos una primera cosa: el día de reposo está hecho para que tú y yo seamos saciados. ¿Tú a qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes a este lugar de reunión? ¿Vienes solamente a escuchar una conferencia? ¿O vienes a ser saciado de Él y de su palabra? Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que en mí cree. Yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús lo dijo. El propósito de tener esos tiempos de reposo es para ser saciados de Él. Pero no solamente a ser saciados. En Lucas 13, del 10 al 17, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ojo, hay una gran diferencia entre estar enfermos y tener espíritu de enfermedad. Porque hubo muchas ocasiones que Jesús sacaba al espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, sino en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El momento de reposo está hecho para que tú y yo y todo aquel que venga a este lugar sea libre. ¿Están entendiendo la bendición del reposo de Dios? Ser libre. En Mateo 12:12. Leamos desde el 9. Dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si se cayere en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Cuál es el propósito del día de reposo?
ser saciados por su palabra, ser liberados y ser sanados. Ahora yo te pregunto, ¿qué haces en esos tiempos en los cuales no tienes nada que hacer? ¿Entras en el reposo de Dios o te distraes en otras cosas? Y les voy a decir por qué para Dios es muy importante el reposo. En Deuteronomio 5:15 escuchen esto: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Cuántos estamos agradecidos con las bendiciones de Dios? ¿Cuántos estamos agradecidos con las promesas que Dios nos ha dado y aquellas que se han cumplido y por aquellas que van a cumplirse? ¿Cuántos disfrutamos de estar en su reposo? ¿Cuántos valoramos esos momentos de poder disfrutar su palabra y de poder convivir con los hermanos en la iglesia? Porque dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y en unidad. Porque es ahí donde Jehová derrama su bendición. ¿Y por qué Dios quiere hablar acerca del tema del reposo? Porque no quiere que te desenfoques. La nación de Israel había estado 400 años de esclavo en Egipto. Ellos conocían lo que era la esclavitud, lo que es estar trabajando de día, de noche, sin un horario, hasta acabar lo que se les decía y tener un capataz todos los días. Y Dios les estaba diciendo: yo quiero que entren en un tiempo de reposo. Porque yo no quiero verlos de nuevo como esclavos. Yo quiero de ustedes una nación libre. Isaías 58 del 13 al 14. del 13 al 14. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces ¿qué? Te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Tienes una opción: o entras en el reposo que Dios tiene preparado para nosotros,
¿O lo ves como un día más, como un momento más? Dios no quiere que tú tengas tus cargas de tus problemas. Él quiere que tú le dejes tus problemas a Él. Él no quiere que cargues esa enfermedad. Él quiere que tú seas libre de esa enfermedad. Porque tú eres su nación y su especial tesoro. Dios nos llama a entrar en un momento de reposo en Él, pero no el reposo como en el Antiguo Testamento, que solamente era tener un día a la semana. Él quiere que tú del diario puedas entrar a su reposo en Él. En Hebreos 4 nos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay una promesa del reposo de Dios. Hay una promesa de que en Él tenemos reposo. Pero ¿qué te ha impedido ingresar en ese reposo? Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, ¿por causa de qué? De desobediencia. El pueblo de Israel no entró porque fue constantemente desobediente. No entraron porque hicieron ídolos. No entraron porque no creyeron en la palabra de Dios. No entraron por causa de que violaron el día de reposo. No entraron por causa de que no creyeron las palabras de Dios. No entraron por causa de que no creyeron en sus promesas. Y tú y yo tenemos promesas de Dios que se van a cumplir. Ciertamente se van a cumplir. Pero la pregunta es, ¿estás creyendo que Dios te va a sacar de esa situación en la que estás? ¿O vas a ser como Israel en el desierto, que te vas a quejar de tu situación? Jesús dijo que algunos pierden la palabra de Dios. No fructifica la palabra por los afanes de este siglo. Dios quiere que desechemos toda incredulidad y todo pecado. Dios quiere que le creas. Porque escuchen esto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y vuelvo y recapitulo lo que sucedió con Moisés. Con Dios se quejaron de que no había pan, no había comida, bien teniendo al Dios que provee la comida. Sabían que Dios les había dicho audiblemente, no te hagas ídolos ni ninguna imagen, y a los pocos días tenían una imagen. Llegó al colmo que fueron los espías, y llegan Josué y Caleb y los otros 10 espías, y Josué y Caleb les dicen, entremos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero los otros 10 espías le dijeron al pueblo, pero hay gigantes, y no entraron a la tierra prometida. ¿Hasta cuándo vas a entrar y tomar posesión de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel, de la tierra de las promesas cumplidas? Desechemos toda incredulidad de esta iglesia y de nuestras vidas. No sea que por nosotros, nuestra familia y esta nación deje de entrar al reposo de Dios. ¿Cuántos quieren ver milagros de sanidad en Gran Ciudad Santa? Pues creamos que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos creen que esta tierra se va a extender y se va a multiplicar? Creamos. Salmo 116, verso 7. Aprende a confiar en Él y a reposar en sus promesas. El Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que tú y yo tenemos que ser. Jesús no murió en esa cruz para que tú continúes igual. Jesús murió en esa cruz para que tú entres en su reposo. Y le tienes que decir como el salmista: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Quieres entrar a su reposo? Recuerda lo que Dios te ha hecho y recuerda lo que te ha prometido, porque la carne no se domina a sí misma. Tú háblale a tu alma, tú háblale a tu alma, tú háblale a tu mente y dile: alma mía, vuelve a tu reposo.